Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Larte Soler. Pertenezco al grupo 80 de la materia Física Moderna. Voy a presentar la tarea 2 correspondiente a la unidad 2, dualidad onda-partícula. Mi tutor a cargo es el profesor en física Freddy Alexander Torres. Este es mi documento de identidad con el que se corrobora que soy yo quien está presentando los diferentes ejercicios. Bueno, para el ejercicio número 1 me solicitan verificar el efecto fotoeléctrico en un simulador. Para esto me entregaron un elemento de la tabla periódica, en este caso el cadmio, y me solicitan averiguar lo siguiente. Entonces, para la pregunta A dice, a partir del valor de la banda de energía prohibida para el material asignado, determine la longitud de onda límite y frecuencia umbral para la cual el fotodiodo liberará electrones. Bueno, en este caso yo voy a empezar mostrando la parte teórica y luego revisaremos en el simulador pues que los cálculos realizados pues son correctos. Bueno, en este caso, para encontrar lo que es la longitud de onda y la frecuencia umbral, voy a partir de las ecuaciones de la energía del fotón. En este caso, la energía del fotón viene dada por la constante de Planck, la velocidad de la luz y pues la longitud de onda. También podemos hallar esta energía multiplicando la constante de Planck por la frecuencia como tal. Lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer en este caso es, que voy a igualar la energía del fotón con la función de trabajo del elemento, en este caso el cadmio, para despejar así la longitud y la frecuencia de onda y encontrar ese umbral, ese punto mínimo donde empieza a liberar electrones, pues una placa de este material, en este caso una placa de cadmio. Como decía, la función de trabajo equivale para el cadmio a 4,07 electronvoltios, esa es la energía que se necesita. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a igualar la energía del fotón pues con esa función de trabajo con el fin de poder encontrar la longitud de onda mínima y esa frecuencia umbral. ¿Qué datos me están dando? Pues voy a tomar la energía del fotón a 4,07 electronvoltios, voy a tomar la constante de Planck en electronvoltios por segundo y la velocidad de la luz en metros por segundo. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es despejar. En este caso pues tengo el despeje de la energía del fotón para la longitud de onda, donde simplemente pues multiplicamos a ambos lados por la longitud de onda, dividimos a ambos lados por la energía del fotón, quedándome la fórmula para longitud de onda como constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz dividida entre la energía del fotón. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta, simplemente ya se hace un reemplazo, se coloca la constante de Planck, en este caso en electronvoltios por segundo, se coloca la velocidad de la luz en metros por segundo y la energía del fotón, que en este caso pues es la misma de función de trabajo, en electronvoltios también. En este caso los electronvoltios de arriba se cancelan con los electronvoltios de abajo, estos segundos se cancelan con los segundos del otro valor, del de la luz, y simplemente hacemos la operación 4,136 por 3 me da el 12,408, simplemente aquí aplicamos propiedad de la potenciación, me queda 10 elevado a la menos 7 y al hacer esta división pues me queda que aproximadamente la longitud de onda es de 305 nanómetros. Esto es lo que vamos a verificar sobre el simulador. Ahora, la otra fórmula era la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Voy a despejar la frecuencia donde esta h que está multiplicando, bueno, divido a ambos lados por la constante de Planck, quedándome que la frecuencia es igual a la energía dividido entre la constante de Planck. Simplemente pues hacemos los cambios acá, electronvoltios se cancelan, me queda 1 sobre segundo, 1 sobre segundo equivale a tener hertz, y la frecuencia pues ya me queda haciendo la división como 9.84 por 10 a la 14 hertz. Dice el fotodiodo con placa de cadmio comienza a liberar electrones a una longitud de aproximadamente 305 nanómetros y a una frecuencia de 9.84 por 10 a la 14 Hz. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al simulador para verificar que esto es correcto. Bueno, aquí ya estamos sobre el simulador. En este caso tengo una longitud de onda 500 nanómetros, por lo tanto, si vemos ya aquí en la placa de cadmio, pues no se liberan electrones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta longitud de onda. Vamos a poner primero una cercana al valor teórico de 306. Como vemos, pues no, todavía no tiene la energía suficiente para despegar los electrones de la placa de cadmio. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner exactamente el valor que me dio teórico, que en este caso es de 305, y ya podemos ver que los electrones son despegados de la placa de cadmio y van hacia la
otra placa generando pues una corriente eléctrica. En este caso pues no se le ha aplicado un valor de voltaje a nuestro circuito del fotodiodo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar 0.4 como hice en el ejercicio que presenté o que voy a presentar, y lo que nos damos cuenta es que ya con el voltaje retroceso pues no es todavía la suficiente energía para poder hacer funcionar el fotodiodo. Ya vemos el efecto fotoeléctrico en la placa de cadmio, pero todavía no se hace uso o no se podría usar el fotodiodo porque no hay un intercambio entre las placas, en este caso del circuito. ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Que la longitud de onda es de 305 nanómetros y que la frecuencia umbral es de 9.84 por 10 a la 14, que si verificamos de pronto acá donde hicimos las cuentas, donde hicimos la parte teórica, nos damos cuenta que la longitud de onda era de 305 y que la frecuencia umbral era de 9.84 por 10 a la 14 Hz. Con lo que comprobamos pues que realmente pues los cálculos son correctos. Ahora, si queremos que haya un salto a este voltaje, la longitud de onda necesaria, voy a colocar 278, todavía vemos que aquí hay un salto mayor de energía, pero todavía los electrones no pasan al otro lado de la placa. En este caso, para este voltaje se necesita de aproximadamente 277 nanómetros de longitud de onda para que los electrones puedan empezar a pasar de una placa a la otra. Como vemos, ya se genera algo de corriente pues en la placa. Bueno, el punto 2 nos dice, según el resultado del numeral A, estime el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto. Exprese dicho rango en unidades, tanto de longitud de onda, nanómetros, como de frecuencia en terahertz. Bueno, básicamente lo que hice ahí fue tomar grabar varias frecuencias para mirar pues qué frecuencia tenían, qué longitud de onda tenían, qué corriente se generaba y pues con el voltaje que estábamos trabajando. En este caso hice 7, bueno en realidad aquí dice 8, pero bueno que se me repitió una misma longitud de onda, pero en realidad fueron 7 mediciones. Estas 7 mediciones lo que hice fue colocarlas pues aquí en Excel, donde ya pude pues graficar, pues mostrar lo que estaba ocurriendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de corriente versus frecuencia, donde notamos que a ciertas frecuencias todavía no se presenta corriente, sino que en el momento que se hace un traspaso de electrones entre las dos placas es cuando comienza a generarse corriente, aunque sabemos que en este punto de 9.84 es donde se presenta el efecto fotoeléctrico, realmente la corriente empieza a transcurrir o empieza a generarse más o menos en 1,08 por 10 a la 15, dado pues el voltaje de 0.4 que yo le coloqué a la placa. Entonces básicamente por eso es que pues, se presenta esta gráfica de esta manera. Tenemos la gráfica de corriente versus longitud de onda, donde también notamos que en 305 es cuando se empieza a notar el efecto fotoeléctrico, pero cuando se empieza a producir corrientes a partir de 277 nanómetros. Dada pues lo mismo, el voltaje es 0.4 voltios. ¿Qué más podemos notar acá? Pues que si graficamos la frecuencia, verlo la longitud de onda, lo que nosotros podemos ver es que a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. La frecuencia y la longitud de onda pues son inversamente proporcionales y entre más grande es una es porque la otra es mucho más pequeña. En este caso pasamos de 306 nanómetros a 200 y subimos de más o menos 9.8 por 10 a la 14 Hz a 1,50 por 10 por 10 a la 15 Hz también. Bueno, ¿cómo debemos representar esto? En terahertz y en nanómetros. Entonces básicamente lo que nos queda es lo siguiente. El rango espectral viene dado por los siguientes intervalos. Yo coloqué la menor longitud de onda como 0,001, aunque pues en el simulador empieza en 200, podríamos decir que de 200, o sea más o menos de las longitudes de onda de los rayos gamma a 305 nanómetros, pues básicamente es como el rango donde se presenta el efecto fotoeléctrico, y desde 0,01 o 200 nanómetros a 277 es cuando ya se genera como tal corriente pues a 0.4 voltios. En el caso de la frecuencia, yo podría decir que las frecuencias mayores a 9.84 por 10 a la 14 Hz son las que generan el efecto fotoeléctrico, o lo mismo de 984 terahertz, básicamente es ahí donde se produce el efecto fotoeléctrico.
aunque si ya lo miramos, en el momento que se empieza a generar corriente, pues ya serían mayores a 1080 terahertz, pues teniendo en cuenta de que esto está a 0.4 voltios. Esas son las medidas tanto para la longitud de onda como para la frecuencia, donde se genera pues ese efecto fotoeléctrico. Bueno, la tercera pregunta nos decía, elija un valor de longitud de onda para el cual el fotodiodo emita electrones y déjelo fijo en el simulador. ¿Qué ocurre con la corriente a medida que aumenta la intensidad de la luz? Bueno, vamos a ir acá al simulador, voy a dejar una longitud de onda de 250 nanómetros y en este caso vamos a mirar la densidad de los fotones. Bueno, empezamos en un valor de 0.5, un valor intermedio, y nos damos cuenta de que la corriente es de 4.46 picoamperios. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a subir al total hasta 1, o sea el doble, la intensidad es el doble, estaba en 0.5, ahora la intensidad es de 1, y lo que notamos es que la corriente sube también al doble, 8.92 más o menos. Y si lo que hago es, voy a reducir a la mitad del inicio, empezamos en 0.5, lo voy a reducir a 0.25, lo que notamos es que la corriente también se reduce pues a la mitad, en este caso de 2.22 picoamperios más o menos. Eso pues lo tengo aquí en una tabla dentro pues del trabajo, donde decimos que las tres mediciones anteriores muestran un comportamiento proporcional entre el cambio de la densidad y el valor de la corriente generada. Aumentar el doble de la intensidad de luz inicial genera el doble de corriente, y disminuir la mitad de la intensidad de luz inicial produce la mitad de corriente. Entonces aquí en la tablita podemos notar que la inicial fue de 0.5 con una corriente de 4.47 picoamperios. Cuando llevamos la densidad al doble, entonces la corriente sube al doble, y cuando dividimos a la mitad esa intensidad de los fotones de la luz, pues la intensidad de la corriente también disminuyó a la mitad. Entonces vamos a revisar ahora la última pregunta. Pues la última pregunta lo que nos dice es ¿qué papel cumple un fotodiodo en un circuito eléctrico? Bueno, básicamente vamos a mirar primero aquí en la primera respuesta, donde dice que podemos describir a un fotodiodo como un diodo que funciona de manera inversa. Por lo tanto, en el caso del fotodiodo con placa de cadmio, en este caso, este fotodiodo que yo tengo acá, lo que hace es recibir luz. Entonces él recibe luz, lo que hace la primera placa es absorberla, y si tenemos la energía suficiente dada por la longitud de onda de esa luz, lo que va a hacer es que va a desprender ciertos electrones que van a saltar a la siguiente placa. Recordemos que digamos que está hecho de un material, en este caso el primero es el semiconductor P, donde a este material es que le arrancamos electrones para que salten a su capa de enlace, a su capa de transferencia, y llegue al otro semiconductor, al semiconductor N, el cual empuja electrones, digamos que generando esa corriente eléctrica. Digamos que ese es el funcionamiento a grandes rasgos de lo que es un fotodiodo: recibir luz, soltar electrones a la otra placa, pasar de un semiconductor de su banda de valencia a su banda de transferencia o su capa de transferencia, que llega a la siguiente semiconductor, el de tipo N, donde recibe estos electrones empujando a los que ya estaban, generando una corriente eléctrica. Más o menos esa es, digamos que, la forma en que funciona el fotodiodo. Ahora, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, podemos decir que un fotodiodo actúa como un generador de pequeñas corrientes eléctricas por acción de la luz que recibe, que es básicamente la explicación que acabamos de dar. Por lo tanto, se puede usar como optoacoplador, donde su función es la de unir diferentes circuitos sin necesidad de una conexión alámbrica, por lo que ante cualquier eventualidad o daño en alguno de los circuitos, el otro no sea afectado. Entonces yo puedo inducir una corriente en un sistema dada la luz de otro, o sea, como actúa un fotodiodo, uno emisor y uno pues obviamente el receptor, y sin necesidad de que se unan entre ellos, por lo que yo podría, digamos que, aislarlos en dado caso de que alguno de los dos falle. También es usado para la construcción de celdas fotovoltaicas. En este caso, pues recibimos la luz del sol, eso genera una corriente que la podemos usar para cargar cualquier elemento. Por lo menos tenemos las calculadoras Casio, algunas traen, digamos que, su placa eh, receptora de luz, con la que podemos tener la calculadora funcionando sin ningún problema. Bueno, con esta parte ya terminamos el ejercicio número 1, espero haber sido claro y haber cumplido pues con los requisitos